Imagina el tormento más terrible que puede sufrir una madre. Ahora multiplícalo por 1000, porque en la antigua Roma, ese dolor no solo era real, sino un secreto oscuro, prohibido y castigado. Un amor tan profundo que la sociedad obligaba a callar, a esconder, bajo capas de honor y tradición. Hoy te llevaré a un viaje al corazón de una tragedia olvidada, donde el poder del imperio se enfrenta a la fuerza indomable del amor maternal. Lo que vas a escuchar te hará estremecer, te atrapará y no podrás despegar los ojos ni un segundo. Esta es la historia más brutal y humana que la antigua Roma quiso silenciar. ¿Estás listo para conocerla? Si quieres seguir descubriendo historias intensas, dramáticas y llenas de verdad sobre épocas que marcaron el destino de la humanidad, suscríbete ahora y activa la campanita. No te pierdas ningún video porque aquí cada historia te cambiará para siempre. Imagina por un momento que eres una madre en la antigua Roma, ese colosal imperio donde la ley no era solo letra, sino un látigo que se cernía sobre tu alma. No hay melodramas modernos que se comparen con lo que podía desgarrar el corazón de una madre en esa era, porque ¿qué es más sádico, más cruel que perder a un hijo? En Roma, perder a un hijo no era solo una tragedia personal, sino un suplicio envuelto en la indiferencia del Estado y la brutalidad social. Aquí no hablamos de una enfermedad que se lleve a tu niño. Hablamos del tormento psicológico más atroz, el destino de ver a tu hijo condenado no por un juez, ni por un enemigo, sino por ti misma, obligada a elegir la muerte de tu propia sangre por mandato social y ley implacable. Si la madre romana era una guerrera, si amaba con todo su ser, pero sobre todo era esclava de un sistema que valoraba el honor familiar y la pureza de la línea de sangre más que la vida de sus hijos. El tormento más horrible no era la pérdida, sino la imposición de decidir quién merecía vivir y quién no. En Roma, un bebé nacido con alguna deformidad, con alguna imperfección, era considerado una carga para la familia y la sociedad. El padre tenía el poder absoluto, el patria o potestaus, pero la madre era la ejecutora de ese destino cruel. Se esperaba de ella que aceptara, sin lágrimas, la exposición del niño, un eufemismo elegante para abandonar, para condenar al olvido y la muerte en las frías calles o en las oscuras colinas. Pero espera, no te imagines que la madre lo hacía felizmente, como si fuera un acto trivial. No, el drama aquí se desgarra en la agonía interna, en la batalla entre su instinto maternal y la presión despiadada de la cultura y la ley. Imagina el corazón hecho trizas, un pedazo a punto de morir bajo la mirada indiferente de una sociedad que celebraba la fortaleza y la dureza, despreciando cualquier muestra de debilidad emocional. Polk en Roma, llorar por un hijo condenado era ser débil, y ser débil era un pecado. ¿Y qué quedaba para esa madre? El silencio, la culpa eterna, el tormento perpetuo de saber que ella, y solo ella, fue la guardiana de una sentencia mortal. ¿No es acaso irónico? La mujer que dio la vida debía ser la que la negaba. El amor más puro, convertido en la condena más cruel. En la antigua Roma, el tormento más horrible que podía sufrir una madre era ser la jueza y verdugo del destino de su propio hijo, mientras la sociedad miraba para otro lado festejando la gloria del imperio y la dureza de sus tradiciones. Ahora imagina la escena. No pienses en mármoles blancos relucientes y fuentes burbujeantes como en las películas. No, la Roma real olía a sudor, a hierro y a desesperación. Los foros servían de comercio, las calles polvorientas bullían de rumores, y allí, entre el gentío, caminaba ella, la madre. De lejos, la matrona romana, envuelta en su estola, parecía una figura de respeto, pero sus ojos eran dos pozos negros, hundidos por noches de insomnio, porque sabía lo que la esperaba. Su recién nacido había llegado con una marca en la piel, un pie torcido,
un llanto demasiado débil. Y en Roma la perfección no era virtud, era obligación. En esos tiempos, la vida de un hijo no comenzaba con el primer llanto, sino con la aceptación del padre. Si el padre lo levanta del suelo, vivirá. Si lo ignora, ya sabes el final. Y si el padre dudaba, el juicio pasaba a los ancianos del clan o a las comadronas, las mismas que murmuraban con sonrisa torcida: ¿qué harás, mater familias? Qué cruel ironía la vida colgando de un suspiro, de una mirada de aprobación. Y mientras tanto, la madre se deshacía por dentro, porque aunque el padre decidiera quién cargaba al niño por última vez, quién debía envolverlo en el paño, quién debía llevarlo temblando hacia las piedras frías de la colina más cercana, ella, no existían templos para las lágrimas de esas mujeres. No había estatuas para las madres que caminaban bajo el amanecer, llevando en brazos a su propio tormento. No, la Roma victoriosa no toleraba el sentimentalismo. Fortis fortunau, ayudaci la fortuna ayuda a los fuertes, repetían los hombres, brindando con vino especiado. Qué fácil es ser fuerte cuando no debes elegir entre la vida y la condena de tu propio hijo. El rito de la exposición era casi teatral en su crueldad. La madre salía al amanecer, cuando la ciudad aún dormía, para no mancillar la reputación de la casa. Caminaba hacia las afueras, al esquilino o al velabro, donde otros pequeños ya yacían, olvidados por sus propias familias. Allí dejaba a su criatura sobre la fría roca o bajo los arbustos, a merced de los dioses y de los carroñeros. Lo más sórdido en ese momento debía rezar en sí, no por el alma del niño, sino por la limpieza del honor familiar. Una plegaria de Yelan: que Júpiter me conceda la fortaleza, que Vesta purifique mi hogar, que nadie me vea llorar. Ahí, en esas oraciones, yace la esencia del tormento, porque la madre debía transformarse en máscara, Mastra Templanza, recitar la letanía con voz firme, mientras su alma se despedazaba. No importaba si el hijo lloraba, si extendía la manita en un último gesto de vida, no importaba. Lo que importaba era que la madre regresara a casa con la cabeza alta, con la compostura intacta, y si se atrevía a derramar lágrimas en público, cuán rápida sería la lengua de las vecinas. Una mujer débil no merece dirigir un hogar. Así era Roma grande en conquistas, brutal en corazones. El camino hacia la colina era largo, o al menos así lo sentía cada madre que debía recorrerlo. Algunos decían que apenas eran 500 pasos desde las murallas, pero para ellas era una procesión interminable, cada paso una sentencia, cada piedra un juicio. No marchaban solas, no, caminaban acompañadas por el eco de las miradas invisibles, a las de las vecinas que envidiaban o despreciaban, las de los dioses en los altares fríos, las de los ancestros cuyos bustos de mármol adornaban los atrios familiares. Roma estaba llena de ojos, y ninguno perdonaba la flaqueza. Al llegar a la colina, conocida por algunos como la colina de los susurros, por el viento que se colaba entre las ramas y parecía repetir lamentos apagados, la madre debía detenerse. Allí no había sacerdotes, no había ceremonias públicas, porque esto no era un acto de piedad, era un acto de conveniencia, casi administrativo, un trámite macabro y lo peor, ella debía esperar. No podía simplemente dejar al niño y huir. No, la costumbre dictaba que debía quedarse un tiempo prudente, en silencio, para aceptar la voluntad de los dioses, un último castigo para su conciencia. Imagínate allí, de pie, el sol apenas despuntando, el viento helado en la piel, el llanto del bebé resonando en los oídos. Cada gemido una daga, cada sollozo una súplica que desgarraba más que el látigo de cualquier centurión, y ella debía mantenerse erguida, inmutable, o al menos fingirlo.
porque un gesto de piedad mal visto podía arruinar su posición en la familia, su futuro, e incluso llevarla al repudio. ¡Qué civilización tan gloriosa, verdad! Los rumores contaban de madres que, vencidas por el dolor, se arrojaban después ellas mismas al Tíber, buscando un final que les negara esa culpa. Y aunque nadie hablaba de ellas en voz alta, sus historias flotaban como espectros en los mercados y en las termas, recordando a todas lo que no se debía hacer. Una matrona debe ser de mármol, no de carne. Por supuesto, había quienes se aprovechaban de este horror. Los comerciantes de esclavos y los tratantes de carne humana conocían bien los rincones de esas colinas. No era raro que recogieran a los expuestos, los niños no reclamados, para criarlos como esclavos o como futuros gladiadores. Si la madre, en su desesperación, osaba regresar días después y encontraba que el cuerpo no estaba, jamás sabría si su hijo había muerto o si respiraba, condenado a una vida de cadena. Un último giro de la daga en el corazón. Porque a veces, saber es peor que no saber. ¿Qué era peor para esa madre? ¿Imaginar a su hijo muerto en paz o esclavizado en el circo? Así era Roma, una ciudad de mármol por fuera, de cicatrices por dentro. Y para las madres, el tormento más cruel no era solo la pérdida, era el no saber, el eterno y sí. Y eso ni los dioses podían aliviarlo. Pero no creas ni por un segundo que el calvario de la madre terminaba al bajar de aquella maldita colina. No, allí apenas comenzaba otro tipo de tortura, más sutil y duradera, la de la máscara eterna. Pork en Roma, la virtues, esa palabra tan celebrada que todos los ciudadanos se tatuaban en el alma, no era solo cosa de los hombres. Las mujeres también debían exhibir su versión de la virtus an firmeza, templanza, frialdad en la adversidad. La madre que regresaba a su hogar después de haber abandonado a su hijo debía retomar su vida como si nada hubiera pasado. Volver a gestionar la casa, a supervisar a los esclavos, a enseñar a los otros hijos el valor de Roma, en todo sin una lágrima. Su marido no iba a consolarla, desde luego. Quizzes an seco. Has hecho lo que debía hacerse. Nada más. Los hijos mayores no debían saberlo, porque los débiles sentimientos eran contagiosos. Y las visitas a la casa, parientes, vecinos, senadores, tampoco debían percibir ni un atisbo de pena, porque los muros de las domes eran finos como el papel cuando se trataba de rumores. Y una mujer que mostraba demasiada aflicción por un hijo defectuoso exponía la honra de su linaje. Eso, en una ciudad donde el apellido era más importante que la vida misma, podía ser socialmente letal. Ahora imagina las cenas de gala, las copas de vino girando, los chistes verdes de los senadores, las carcajadas resonando bajo los techos pintados. Y allí, Alamad, sentada en su trono de marfil, esculpiendo con esfuerzo cada sonrisa, midiendo cada palabra para no traicionar la angustia que le carcomía el pecho. Y cuando alguien comentaba, con sorna, las mujeres de hoy son demasiado blandas. En mis tiempos, una madre sabía lo que debía hacer con un hijo no apto. ¿Qué podía hacer ella? ¿Desmentirlo? ¿Llorar? No. Han solo alzar la copa, brindar y seguir fingiendo. Porque Roma no amaba a las madres. Roma amaba a las estatuas. Y por la noche, cuando la casa dormía, cuando los esclavos se retiraban y su marido roncaba en el lecho, la madre quedaba sola con su conciencia. En el atrio, las máscaras de cera de los antepasados la observaban con ojos vacíos, testigos mudos de su culpa. A veces, el viento colaba un gemido en las galerías. O quizás era solo su imaginación, o quizás no. Porque, dime tú, ¿qué es más terrible a un tormento físico que acaba, o uno que te acompaña cada día, cada noche, hasta el último suspiro? Así era el tormento más horrible para una madre en Roma, no la muerte de un hijo, sino el deber de cargar con ella en el silencio más absoluto. Ahora bien, te preguntarás,
¿Por qué lo hacían? ¿Por qué no escapaban? ¿No huían al campo? ¿No se rebelaban contra semejante barbarie? Porque Roma era un teatro, y cada madre era actriz principal de una obra que debía interpretarse hasta la última escena. La presión social era una cadena más fuerte que cualquier hierro. Las leyes podían ser rígidas, pero la costumbre, esa maldita costumbre, era implacable. Si una madre se negaba a exponer a su hijo enfermo o deformado, no solo arrastraba el oprobio sobre sí misma, sino que deshonraba a su marido, a su casa, a su apellido. La deshonra era un cáncer que se extendía. Sus otros hijos, aunque sanos, serían vistos como portadores de mala sangre. Su esposo podría repudiarla sin consecuencia. Sus suegros la mirarían como a una peste andante, y las puertas de los buenos matrimonios para sus hijas, cerradas para siempre. Por lo tanto, ¿qué opción tenía una madre? Exacto, ninguna. La virtud, la obediencia, la frialdad a todo se le exigía, incluso cuando la sangre en su pecho latía con la desesperación del amor, porque, y esto es importante que lo sepas, estas mujeres sí amaban a sus hijos. No pienses en romanas insensibles, endurecidas como el mármol. No amaban con la misma fuerza que cualquier madre de cualquier tiempo, solo que en Roma ese amor era un lujo que no siempre podían permitirse. Imagínate los meses siguientes, las otras matronas visitando la casa, trayendo flores, hablando de la nueva moda en peinados o del próximo festival en honor a Ceres. Y ella, la madre, escuchando todo mientras en su mente resonaban las últimas imágenes de su hijo en aquella colina, su llanto, su manita que jamás se cerró en un puño fuerte, y cuando alguna amiga, con falsa ligereza, decía: ya vendrán otros hijos, más sanos, más fuertes, así es la vida. ¿Qué podía responder? Solo asentir, seguir interpretando, porque mostrar el más mínimo temblor, una lágrima, sería debilidad. Y en Roma, la debilidad era una vergüenza peor que la muerte. Por supuesto, no todas las mujeres podían soportar ese peso. Algunas, las más sensibles, enfermaban. Se decía que era la fiebre de la melancolía, una dolencia del alma que consumía lentamente. Y aunque los médicos intentaban curarlas con hierbas y sangrías, pobres ilusos, todos sabían que no había remedio para un corazón quebrado en solo el tiempo. ¡Oh, la locura! Y la locura era el único refugio en una ciudad que no perdonaba los sentimientos. Debes entender que en Roma el ideal de la perfección no era una simple aspiración. Era una religión no escrita, desde el foro hasta las termas, desde el Palatino hasta la Subura. Todo respiraba ese culto enfermizo a la forma perfecta, al cuerpo perfecto, al linaje perfecto. No era casualidad que las estatuas de los emperadores y héroes estuvieran esculpidas sin defecto alguno, ni arruga ni mancha. Así se imaginaba también a la prole de Roma robusta, simétrica, sin tacha. El nacimiento de un niño era un momento de júbilo, pero también de juicio. No solo los padres lo inspeccionaban, los parientes, los médicos, las comadronas, los esclavos, todos echaban un vistazo, a veces disfrazado de curiosidad, a veces brutalmente directo, y en cuanto se percibía una mancha en esa deseada perfección, una pierna torcida, una ceguera, un llanto anómalo, cualquier cosa, comenzaba el murmullo. ¿Será fuerte? ¿Servirá? ¿Qué palabra más cruel en servir? Pork en Roma. Los hijos eran una inversión, una garantía para el linaje, un símbolo de estatus. Un niño que no servía para la milicia, para la política, para el matrimonio ventajoso, era una mancha. Y las manchas se limpiaban, no con agua, sino con la fría solución del abandono. La ironía es que todo esto se hacía en nombre del amor a Roma. A Roma debe ser fuerte, pura, digna de los dioses, decían los padres más ilustres. Why, los madres,
atrapadas entre el amor por sus hijos y el deber hacia esa Roma implacable, terminaban por doblegarse. ¿Cómo resistirse cuando incluso las leyes les negaban el derecho a decidir? Porque sí, la última palabra era del padre. El pater familias era quien, en una ceremonia conocida como suscipere librum, literalmente recoger al niño, aceptaba o rechazaba al recién nacido. Si no lo tomaba en brazos, si giraba el rostro, el destino del niño quedaba sellado y la madre, por mucho que gritara en su alma, debía callar. Ese ritual se repetía en las casas patricias como en las humildes. El poder del padre era absoluto y la madre apenas una figura decorativa en ese instante. Así que imagínate la escena en el marido, imponente en su toga, el niño tendido ante él, la familia expectante. Y si había un defecto, un leve movimiento de cabeza bastaba. Nadie cuestionaba al padre ni la madre, sobre todo la madre. Y así, bajo el peso de ese culto a la perfección, muchas mujeres romanas cargaban cicatrices invisibles, heridas que ni el tiempo ni los dioses podían sanar, porque no hay peor suplicio que vivir sabiendo que aquello que más amaste te fue arrancado en nombre de una ciudad que jamás te devolvería nada. Con el paso de los días del obligado silencio, algo más comenzaba a crecer en la mente de la madre. No eran lágrimas ya, no era rabia. Era una presencia, algo que se deslizaba entre las columnas de mármol y los muros pintados al fresco de su domus. Un susurro, superstición, remordimiento, la sombra del hijo perdido. En Roma, incluso en la Roma más racional, más entregada a la lógica estoica, las supersticiones tejían una red invisible en cada hogar. El pueblo romano creía en los manes, los espíritus de los difuntos. Creían que las almas de aquellos muertos sin sepultura adecuada, sin los rituales justos, quedaban vagando. Y dime tú, ¿qué ritual había recibido ese hijo abandonado en la colina? Ninguna, ni una plegaria, ni una tumba sagrada. Solo frío, hambre y la muerte anónima. Los dioses no lo habían reclamado. Por eso muchas madres empezaban a escuchar cosas, ruidos inexplicables en la noche. Un gemido en la sala vacía, el crujir de un lecho que no había sido tocado. Los esclavos murmuraban que era el pequeño larva, el espíritu hambriento, en busca de la leche que jamás bebió, del abrazo que nunca sintió. Y aunque las mentes ilustradas se burlaban de estas creencias, en la soledad de la noche, bajo la luz mortecina de las lámparas de aceite, ¿quién podía estar seguro? Algunas madres, las más desesperadas, llegaban a sobornar a un sacerdote, a un augur, para que realizara un pequeño rito en secreto. Ofrecían leche, miel, trigo en las esquinas de la casa, en el atrio, para aplacar ese espíritu invisible. Nadie debía saberlo. Si el marido lo descubría, sería un escándalo, un acto de debilidad intolerable. Y sin embargo, como dormir cuando creías oír, en el susurro del viento, el eco del llanto que una vez callaste, ese era el tormento verdadero, no la culpa que grita, sino la que susurra y nunca calla. Porque los fantasmas en Roma podían ser invisibles. Sí, pero dentro del corazón de una madre eran más reales que cualquier estatua de los dioses. Y no creas que el tormento se limitaba solo al hijo ya nacido. No, en Roma, a veces el sufrimiento de la madre comenzaba incluso antes, cuando el niño aún era promesa y no realidad. Imaginan un embarazo complicado. Las comadrenas que murmuran que el feto no se mueve o se mueve demasiado. El médico, uno de esos griegos importados, que frunce el ceño tras palpar el vientre. Y entonces la sombra quizá este niño no sea fuerte. Quizá no convenga que nazca. En los círculos más altos, el aborto no era tan raro como se cree. Pero no se hablaba. No se mencionaba en los discursos del Senado
ni en las glorias de los Césares. Era un secreto oscuro, un acto envuelto en vergüenza, llevado a cabo en la penumbra por comadronas de dudosa reputación, y la madre, obligada, persuadida, manipulada, porque un hijo imperfecto arruinará la estirpe, decían, o peor, no sobreviviría. Mejor librarse de la carga. Ahora, así, el propio cuerpo de la mujer se volvía un campo de batalla. Cada contracción forzada, cada sangrado provocado era una tortura física y moral. Y si la madre sobrevivía, quedaba marcada para siempre. Su vientre, su matriz, que debía ser fuente de vida y esperanza, se convertía en tumba. Y en cada nuevo embarazo, el temor regresaba. ¿Será este hijo aceptable? ¿Será fuerte, bello, perfecto? ¿O me tocará repetir el horror? Pero claro, nada de esto podía ser dicho en público. En los banquetes, en los termes, las matronas seguían interpretando su papel en bellas, serenas, virtuosas, mientras por dentro, la culpa y el miedo les devoraban el alma. Polk and Roma. Una madre no solo daba vida, también debía decidir a veces quién merecía vivir. Y en esa elección imposible se le iba un trozo de humanidad. Pero el tormento no se detenía ahí, porque en la antigua Roma el cuerpo femenino era tanto un templo como una prisión, un campo de batalla donde la biología y la sociedad luchaban sin tregua. Muchas madres, tras exponer a sus hijos o tras abortar, debían enfrentarse a una traición aún más cruel en el rechazo de su propio cuerpo. La naturaleza, implacable en su diseño, continuaba enviando señales de vida, latidos que parecían burlarse de su dolor. Las menstruaciones que llegaban como puñales de dolor y culpa, el pecho que aún producía leche para un hijo que ya no existía, el vientre que crecía con la promesa de otro embarazo que podría ser igual de trágico. Cada signo físico era una condena, un recordatorio constante del tormento. Algunas mujeres caían en un estado de profunda desesperación, incapaces de reconciliar su amor con el deber impuesto. Y lo más cruel, la sociedad esperaba que siguieran adelante, con la cabeza alta, sin perder su lugar en la rueda social. La mujer fuerte de Roma era una figura que debía ocultar cualquier debilidad, cualquier emoción que pudiera ser vista como un lastre, porque ¿qué era más temido que una madre quebrada? Una madre que mostrara dolor era vista como una amenaza al orden establecido. Así, muchas callaban, muchas reprimían sus lágrimas y sus gritos internos, pues en ese silencio se escondía la única forma de supervivencia. Pero a veces, ese silencio explotaba en forma de locura, de melancolía, de enfermedades inexplicables que solo los dioses podían entender. Y en esos momentos, cuando la mente se quebraba, la madre se encontraba sola, atrapada en un ciclo infinito de amor, pérdida y silencio. En el corazón mismo de la poderosa y despiadada Roma, la antigua Roma, con su grandiosidad y su brutal pragmatismo, era también un mundo donde el silencio se convertía en la más implacable de las torturas. Para una madre que había sufrido la pérdida, la traición o el abandono de su hijo, el tormento no estaba solo en la pérdida física, sino en la condena social a callar ese dolor. El lamento quedaba atrapado en el laberinto de normas, tradiciones y expectativas implacables. No había espacio para la vulnerabilidad femenina. La mujer debía ser fuerte, imperturbable, una roca que soportaba el peso del linaje y el honor familiar sin quejarse. La pérdida de un hijo, especialmente en las circunstancias que hemos descrito, era una herida que no sangraba a la vista. No había funerales, no había duelo abierto, no había flores ni llantos colectivos. Tan solo la ausencia, el vacío brutal que llenaba el alma de la madre y que debía ser ocultado bajo velos de dignidad. En las calles de Roma, mientras los ciudadanos se entregaban a fiestas, batallas y debates en el foro, muchas mujeres caminaban como fantasmas vivientes, cargando un dolor que nadie reconocía ni permitía expresar. Peor aún,
En esa sociedad patriarcal, la voz de la madre se silenciaba por completo. El padre, familias, tenía la potestad absoluta, no solo sobre la vida del niño, sino sobre la historia que se contaría de él, o que simplemente se borraría. La madre, cuyo corazón latía por su hijo, quedaba relegada a un segundo plano, una figura ornamental que no podía reclamar, ni siquiera, el derecho a llorar públicamente. Esta violencia sutil y constante era un tormento invisible, una prisión emocional sin barrotes visibles. Las mujeres aprendían a fingir que la pérdida no les había quebrado, que la ausencia era solo un suspiro pasajero, pero esa mentira les carcomía desde dentro. La desesperación se mezclaba con la culpa, la rabia con el miedo, y muchas veces esa mezcla explosiva terminaba por destruirla. Algunas madres, en la soledad de sus habitaciones oscuras, se entregaban a rituales secretos, invocaciones y plegarias desesperadas. Recurrían a hechiceras cultos marginales, buscando en la magia y en lo oculto lo que la sociedad y los dioses les negaban en consuelo. Una señal, una oportunidad para redimir su dolor. Estas prácticas eran clandestinas y arriesgadas, pues si se descubría su implicación, la condena social podía ser peor que la pérdida misma. El tormento más horrible no era el abandono o la muerte del hijo, sino la imposibilidad de expresar ese dolor. La condena a vivir con una herida que no sangra, pero que no cicatriza jamás. La madre romana, orgullosa y callada, era una mártir de su propia historia, una heroína anónima que soportaba el precio más alto del amor incondicional en una época que valoraba la fuerza sobre la ternura, el deber sobre el sentimiento. Así, entre las sombras de la historia, entre las columnas y los mármoles, queda la verdad que pocos se atreven a contar. Que el tormento de una madre en la antigua Roma no era solo la pérdida física, sino la agonía silenciosa de un corazón roto, sin voz ni refugio, en la imponente Roma, con sus acueductos que parecían rasgar el cielo y sus calles rebosantes de vida. La figura de la madre estaba tallada en un mármol frío, duro, insensible. No porque las mujeres carecieran de amor, al contrario, sino porque la sociedad, la maquinaria implacable del imperio, las aplastaba bajo una capa de deber, honor y silencio. El tormento más horrible que podía sufrir una madre romana no era el simple dolor de la pérdida, que ya de por sí parecía un abismo, sino la condena a una vida donde ese dolor era un secreto oscuro, una herida sin cicatriz, un llanto ahogado en las catacumbas de la memoria. Imagina por un momento a una madre en la cúspide del poderío romano, una matrona cuya familia se jacta de linaje inmaculado y gloria eterna. Su hijo, esa promesa de futuro y continuidad, nace enfermo, débil, un niño que no encaja en el riguroso molde de la perfección que Roma exige. La opción más cruel, aunque disfrazada de pragmatismo, se presenta con voz fría y segura: la exposición. No hay lugar para la ternura en esta decisión. No hay espacio para la esperanza. Se le ordena, sin misericordia, que deje al recién nacido a merced de la ciudad y sus despiadados caprichos. Pero la madre, esa mujer que albergó en su cuerpo la vida, que sintió cada latido del pequeño, ahora debe fingir indiferencia. Debe mostrar al mundo su fortaleza y resignación, mientras en sus entrañas arde el fuego del dolor, de la culpa, de la rabia que consume. Y esa es la verdadera condena a la imposibilidad de expresar su amor y su duelo sin ser etiquetada de débil deshonrosa. Los días se convierten en noches interminables, donde las sombras del pasado se manifiestan en pesadillas y susurros que el viento lleva a través de los muros de las domas. En su aislamiento emocional, la madre se enfrenta a una agonía doble en la pérdida tangible y la pérdida de su propia voz. Las risas y festejos del foro y las termas
son para ella una burla cruel. En el silencio de su alcoba, el eco de un llanto que ya no puede consolar la perfora como un puñal invisible. La sociedad romana, con su rigor y sus tradiciones, castiga no solo la ausencia del hijo, sino también la expresión del dolor maternal. El luto oficial es para el pater, familias, el linaje y la honra. La mujer debe mantener la fachada, encerrada en una jaula dorada que le roba la libertad de llorar y la dignidad de recordar. En su desesperación, algunas recurren a lo prohibido, a los rituales secretos, las plegarias a dioses oscuros, la consulta a hechiceras y adivinos que prometen aliviar el tormento. Estos actos, lejos de ser simples supersticiones, son gritos de auxilio, puentes hacia un consuelo que la legalidad y la moral romana le niegan. Pero el precio de tales secretos es alto, y si se descubren pueden significar el ostracismo o incluso la muerte. El tormento de esta madre es, por tanto, la tragedia de un amor contenido y mutilado, de un sufrimiento silenciado que la persigue en cada instante. Es la historia no escrita de millones de mujeres que, bajo la gloria del Imperio Romano, vivieron y murieron cargando el peso invisible de un dolor que el mundo se negaba a ver. Y mientras Roma avanza imparable hacia su destino de eternidad, estas madres siguen siendo las heroínas invisibles, las custodias silenciosas del amor más puro y al mismo tiempo más devastador que la humanidad haya conocido jamás. Y aquí estamos, siglos después, observando desde la distancia cómo aquella Roma implacable desaparece entre las arenas del tiempo, dejando tras de sí monumentos, leyes, historias de poder y también las cicatrices invisibles de sus madres. Porque, al final, el tormento más horrible que podía sufrir una madre en la antigua Roma no fue solo la pérdida física de su hijo, ni la exponerlo al olvido o la muerte, fue la condena a un silencio absoluto, un luto sin lágrimas, una pena que debía enterrarse bajo capas de honor y tradición. Estas mujeres, con el corazón hecho trizas, eran forzadas a fingir fortaleza mientras se desangraban en secreto, en un mundo donde el amor se medía en linaje y la supervivencia en números. El afecto materno quedaba relegado a un susurro escondido entre columnas de mármol y órdenes del pater familias. Aquel amor puro e infinito debía ser domesticado, encadenado y, en muchos casos, enterrado. Pero, ¿sabes qué? Aunque la historia oficial ignore sus lágrimas, aunque los discursos gloriosos silencien su dolor, esas madres dejaron un legado invisible, ¿sí? Pero eterno la resistencia del amor frente a la crueldad. La prueba de que, incluso en los regímenes más férreos, el corazón humano siempre encuentra la manera de amar, de sufrir, de resistir. Así que la próxima vez que imagines la grandeza de Roma, recuerda también la tragedia callada de esas madres. Recuerda que el verdadero imperio no solo se construye con mármol y acero, sino con el amor silencioso de quienes sufren en las sombras. Porque el tormento más horrible no es la muerte en sí, sino la soledad en la que se muere sin que nadie escuche el último suspiro. Y eso, querido espectador, es el drama más brutal y humano que la antigua Roma nos legó. La historia de madres que amaron tanto que sus lágrimas fueron más fuertes que los ejércitos.